Tiene más de 800 huevos de avestruz pintados a mano como este en el único museo del huevo de avestruz que hay en España. El trabajo comienza con la limpieza del huevo. Se me ocurrió el pedir un huevo de los que habitualmente se desechan de la incubación por no haber sido fértil. Y bueno, tanto me gustó el aspecto brillante y porcelánico del huevo que decidí vaciarlo, hacer una prueba y bueno, comencé con uno y voy ya por el número 800. Tengo de insectos, de anfibios, de pájaros y aves exóticas, figuras. Con tan solo 15 años ya ha triunfado en su debut vestido de luces. Y a mí de pequeño mi padre me llevaba siempre a ver las vacas, a novilladas, y desde allí le cogí el gusto. Es un sentimiento que no se puede explicar cuando estás toreando. Es una alegría que te viene por el cuerpo. A mí me gustaría parecerme a Francisco Marcos y a Enrique Ponce. Ha montado un Belén de 44 metros cuadrados con casi 400 figuras. Me baso siempre en la historia de lo que pasó, o por lo menos lo que nos cuenta la Biblia, de lo que pasó hace 2000 años cuando el nacimiento del Señor. Los 8 misterios son los que están expuestos en este Belén, conforme de alguna manera lo que pasó allí, porque yo he estado en la Tierra Santa y más o menos sé cómo va un poco ahí el desarrollo del norte, que es la Galilea, al sur, que es Judea. Inés, José María y Juan José nos demuestran que tienen muchas cosas que contar. Soy Inés Litago y tengo más de 800 huevos de avestruz pintados a mano. El trabajo comienza con la limpieza del huevo, que hay que limpiarlo, hay que vaciarlo y eso pues también lleva su tiempo. Luego cuando el huevo está pintado me gusta barnizarlo, proteger un poco la superficie pintada, pues por si un día hay que lavarlo, hay que limpiarlo. Se me ocurrió el pedir un huevo de los que habitualmente se desechan de la incubación por no haber sido fértil y bueno, tanto me gustó el aspecto brillante y porcelánico del huevo que decidí vaciarlo, hacer una prueba y bueno, comencé con uno y voy ya por el número 800. Procuro hacer series, pues tengo de insectos, de anfibios, de pájaros y aves exóticas, figuras. Me gustan mucho las antigüedades, me gusta mucho el coleccionismo también, pero me gusta restaurarme las cosas yo misma. No me gusta que estén intervenidas. Hola Inés, ¿qué tal? Hola. ¿Encantada? Encantada de que estéis hoy aquí en mi casa. Aquí en Cortes, porque Inés, tienes el único museo del huevo de avestruz. Exactamente. Aquí podréis contemplar más de 800 huevos de avestruz pintados a mano. Por supuesto, todos los he ido pintando yo. Y bueno, luego veremos alguno de emú, de ñandú, pero el centro principal del museo es el huevo de avestruz pintado a mano. Inés, son una preciosidad, lo primero. Y lo segundo, me imagino que muchos te habrán dicho lo que llama la atención, ¿no? Sí, efectivamente, es una de las cosas que más llama la atención, los huevos de avestruz, porque es una cosa más original, más inédita. Casi 800 o más de 800. Sí, estoy alrededor de los 800, me quedan unos poquitos para terminar de pintar. Y bueno, no creo que ya haga muchos más porque pues ya las cervicales y todo ya se me van resintiendo un poco. Claro, porque me imagino que esto tiene un gran trabajo por detrás. Sí, pues llevan una media de 7 horas o más, pero claro, el trabajo del huevo consiste, o sea, comienza cuando ya lo limpias, lo vacías, pues ahí ya comienza el trabajo del huevo. Inés, tú empezaste todo esto en el 2001. Sí, aproximadamente en el 2001 y fue una cosa casual, fue con motivo de la instalación de una granja de avestruces aquí en la zona por un familiar. Había oído hablar de los huevos de avestruz, pero la verdad es que no había tenido nunca uno en la mano, los había visto pues en fotografías y bueno, se me ocurrió el pedir uno de los que se desechan de la incubación por no haber sido fértil. Me proporcionaron uno. Me gustó tanto el aspecto brillante y porcelánico del huevo que decidí vaciarlo, limpiarlo, hice una prueba con pintura y bueno, empecé con uno y voy pues por el 800 que yo tengo, porque en realidad he pintado más. Dices, Inés, que no habías tenido nunca un huevo en la mano. ¿Cuánto pesa un huevo de avestruz? Pues mira, uno de estos huevos cuando está lleno
el peso medio de uno de estos huevos es de 1,210 kg, pero hay huevos que llegan a alcanzar el 1,5 kg de peso. Es el equivalente a 2 docenas de huevos de gallina. Incluso hay huevos que llegan a pesar mucho más que todo esto. Y vemos que tienes muchísimos dibujos diferentes. Aquí vemos de pájaros, que es un poco con lo que comenzaste, ¿no? Sí, bueno, pues tengo por ahí arriba de insectos, tengo de anfibios, pájaros y aves exóticas, que me encantan por el colorido que tienen. Cada pájaro, cada ave, cada mariposa tiene sus colores originales y cada huevo, o sea, le suelo poner el nombre de la especie a que pertenece. Aquí, por ejemplo, comienza la serie de egipcios. También tenemos los Picasso. Sí, esta fila de aquí corresponde a Picasso, toda esta fila. Claro, hay que tener en cuenta que son cuadros gigantes y esto es una superficie pequeña y que a la vez es una superficie curva, que tienes que ir dándole el volumen del dibujo. Claro, ¿cómo lo haces? Porque primero lo pintas en un papel. No, normalmente ya empiezo con el huevo, ¿eh? Lo que pasa es que en el huevo se dibuja muy mal y normalmente cuando te pones a pintarlo, pues el mismo lapicero te lo llevas con la mano. Pero bueno, pues hago un poco lo de alrededor y luego conforme voy avanzando, pues conforme voy pintando voy avanzando en el dibujo. Bueno, Inés, pero además de pintar, ahora también haces grabados. Sí, estos son los huevos de emu, son de color verde muy oscuro y bueno, se me ocurrió el hacerlos con un torno y bueno, pues también veo que quedan bonito. Al desbastar un poco la cáscara sale el color azulado. Pero claro, hay que tener en cuenta que la cáscara es súper fina y es muy fácil de perforar el huevo. O sea que hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Pero como otra cosa distinta, me gusta siempre hacer cosas diferentes y... Ir cambiando. Sí, ir cambiando. ¿De dónde viene esta tradición de los huevos? Porque creo que has investigado, ¿no? Sí, bueno, pues a mí me parecía que se me había ocurrido el pintar los huevos a mí, pero luego enseguida descubrí que era una cosa antiquísima, que ya los egipcios y los persas tenían la costumbre de decorar huevos y de regalarlos a familiares y amigos al comienzo de la primavera y como símbolo del renacer de la vida. Esta costumbre puramente pagana fue asimilada o adoptada por el cristianismo, dándole el significado o la simbología de la resurrección de Jesucristo. De ahí viene la costumbre de los huevos de Semana Santa, del Domingo de Resurrección. El huevo significa vida, significa renacer, significa renacimiento. Y tú además, Inés, les das una nueva vida, ¿no? Claro, claro. Yo lo recupero un poco de... Pues esos huevos hubiesen ido seguramente a la basura y bueno, pues es una cosa que he reciclado y estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Inés, ¿llegarás a los 1000 huevos? Pues no sé, ya un poquito complicado porque ahora ya me resulta muy difícil el conseguir huevos de avestruz, porque ya los que en las pocas granjas que existen los venden para consumo de hoteles. Y claro, pues para hacer una cosa de estas, pues la verdad es que salen un poco caros. Tienes que desaprovechar el huevo y salen un poquito caros. Bueno, Inés, pues nada, cuando sigas ampliando la colección nos avisas, Bueno. Que estaremos encantados de verla. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias por vuestra visita y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Gracias, Inés. Me llamo Juan José Ubi Tirado, debuté el 13 de septiembre de Valencia de Don Juan y tengo 15 años. Corté una oreja, el novillo fue complicado por el lado izquierdo, por el pitón izquierdo, y bueno, poco a poco pues le pude hacer faena. Y a mí de pequeño mi padre me llevaba siempre a ver las vacas, a novilladas, y desde allí le cogí el gusto. Es un sentimiento que no se puede explicar cuando estás toreando. Es una alegría que te viene por el cuerpo. Pues yo me defino un torero artista y clavandista. A mí me gustaría parecerme a Francisco Marcos y a Enrique Ponce. Hola, Juanjo. ¿Qué tal?
Vamos a dejar un poquito los cuernos quietos. Me Vale. imagino que hay que entrenar mucho, ¿no, Juanjo? Sí, yo entreno todos los días. Porque esta profesión es dura. Muy dura. Has elegido una profesión en la que hay que trabajar mucho, que no es fácil llegar y triunfar, ¿no? Sí. ¿Qué opinión te merece la profesión de torero? Pues que hay que hacer mucho esfuerzo para poder conseguir lo que quieres. ¿Y de dónde te viene a ti esta afición? Pues la afición me viene de pequeñito, de cuando me llevaba mi padre a ver las novilladas, las corridas de toros, los encierros por la calle. ¿Y cuando lo veías, qué pensabas? Que yo quería ser torero. ¿Pero no te daba miedo? No, No, siempre sentiste un sentimiento diferente, sí, ese sentimiento de querer torear. de ponerte delante, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que tener una persona para ser torero? Hay que tener mucha afición, vaya. Pues sin afición no puedes entrenar todos los días, se aburre uno, ¿no? Y bueno, con el esfuerzo pues se llegará uno a lo que quiere. Y de pequeñito ibas a eso y un día decides venir a esta escuela taurina de Rada. Sí, ¿Y aquí qué te encontraste? pues me encontré a mi maestro, Manuel de los Reyes, que es un maestro muy bueno. ¿Y qué es lo que aprendéis aquí? Pues yo al principio estaba un poco más gordete, ¿no? Tenía sobrepeso y estuve un tiempo bajando de peso. Y después te enseñan mucha disciplina para poder ser un hombre. Y después ya, pues, las formas físicas y eso. Juanjo, ¿cómo es el entrenamiento que hacéis? ¿Es físico? Me imagino que de resistencia. Sí, físico y resistencia, hay que tener mucho. ¿Y en qué consiste el entrenamiento? Pues yo al principio, como estaba más obeso, fue un entrenamiento más duro, ¿no? Me mandaban a correr para adelgazar, ¿no? Porque un torero muy gordito no queda bien en el traje. Y después ya te van enseñando también a ser un hombre y después ya para torear. ¿Y cómo es eso de ser un hombre? A tomar tus decisiones, tener responsabilidad, ¿no? Porque cuando uno está en el ruedo tiene que tomar muchas decisiones. Sí, hay que pensar qué le vendrá mejor al becerro, al novillo, cómo tocarlo, cuándo hay que perderle pasos o ganárselos, ¿no? Ujú. Y a la hora de coger, por ejemplo, un capote o de la postura, ¿cómo es? Mira, te enseño. ver. Primero te voy a enseñar cómo colocarte. Vale. Te colocas con los pies así, ¿Sí? un poco más alargado. ¿Sí? Vale. Ahora aquí va esta La espada. y la muleta en la mano izquierda. Ujú. Vale. Pues ahora este es el novillo, ¿no? Pues le tocas un poco un poco más bajo y ahora le tocas un poco. Y ahora tienes que ir girando toda la vez. Uy, 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 Juanjo, esto es muy complicado, ¿eh? Bueno, un poquito. Yo creo que lo mejor es que lo hagas tú. A ver, Sí. hazlo tú y nos lo explicas bien. La postura hemos dicho que es importante. Sí, mira. Para citarlo, ¿no? Tú te colocas y te lo echas. Y ahí. Vamos, no tiene nada Y te que quedas ver colocado. tu estilo con el mío, hijo mío, es que claro. Y cuando tienes al becerro aquí delante, Sí. ¿qué es en lo que primero te fijas? A ver qué le viene mejor. Si tocarlo más o tocarlo menos. Perderle más pasos o no. Pero y cuando le miras así a los ojos, ¿no te dan ganas de salir corriendo? Nada. ¿No? Si le miras a los ojos ya estás perdido. Ah, no hay que mirar. Hay que mirarle dónde tocas. Porque si tú le tocas, tú cómo le mires a los ojos y le toques más, ya ahí ya no haces nada. Tienes que saber dónde tocarle. Y no puedes estar pensando en que, ay, que me va a coger ahora o que no, si no, para arriba. Claro, si no, nadie lo haría, ¿no? Sí, Tú, Juanjo, eres de San Adrián. sí, Navarra. ¿Y allí hay mucha afición también al mundo taurino? Sí, hay bastante afición. ¿Y en casa qué te dijeron? Nada, que al principio no me dejaban, ¿eh? Tuve que yo que insistir, porque si no, no me iban a traer. Y al principio pensaba que yo iba de broma y ahora que llevo 3 años, pues ya ven que es un poco más en serio, ¿no? Hace poquito que debutaste con Traje de Sí. Luces. ¿Cómo fue ese día? Pues fue muy bonito, corté una oreja, poco a poco le pude hacer faena al becerro. Era un poco complicado por el pitón izquierdo, así que poco a poco, pues al final hubo mejoría, ¿no? Y cuando pusiste el pie en la arena, ¿qué es en lo primero que pensaste? Que hay que repetirlo otra vez. Esa alegría no se siente todos los días. ¿Sí? ¿Sentiste qué es lo que sentiste dentro? Es algo que te corre por todo el cuerpo, que es que no hay explicación para aquello.
Hay que sentirlo, ¿no? Sí, si no te gusta esto no lo vas a sentir. Si te gusta, lo sientes. ¿Y quiénes son tus referentes a la hora de fijarte en alguien, de decir yo quiero ser como él? Pues mis referentes son Francisco Marcos y Enrique Ponce. ¿Y has podido hablar, por ejemplo, con Francisco Marco? Sí, Francisco Marcos es de aquí de la escuela y es una muy buena persona también. ¿Y qué es lo que te dice, por ejemplo? ¿Qué consejos te da? Pues según, porque a lo mejor algún día me ve que toco mal y entonces él me dice, pues ahora tócalo así, de esta manera, o piérdele pasos. Y te va dando consejos. O sea, que también te ayuda. Sí. ¿Y hasta dónde te gustaría llegar? ¿Tomar la alternativa? A mí me gustaría llegar a ser un torero profesional. Pero para eso hay que trabajar. Sí, con esfuerzo. Muchos chavales como Juanjo son los que se acercan hasta esta escuela taurina de Rada porque es la única en Navarra, lo primero. Sí, que tenga actividad, esta es la única. ¿Y hay mucha afición aquí en Navarra? Sí, hay épocas en las que viene como una ola de chavales con ilusión de ser toreros y luego hay una sequía y luego así sucesivamente. Ahora está recreciendo, ha habido un tiempo un poquito parado y bueno, como aquí acogemos a todo el que viene soñando con, cuando menos para demostrarle que no han nacido para ser toreros, que eso ya es importante. Y luego... ¿El torero nace o se hace? Yo creo que nace y se hace, es decir, como un premio Nobel no nace siendo premio Nobel, nace con unas cualidades y luego llega a hacer lo que consigue en la vida según el esfuerzo y la capacidad mental. Y es lo mismo que ocurre con los toreros. Y Juanjo, en este caso, ¿ha nacido con esa cosa para ser torero? Pues ahora mismo es un candidato muy importante para conseguir todo lo que quiere. Y además que un torero que trae algo porque le gusta inventar, le gusta hacer cosas. Así, ¿eh? O sea, que veremos cosas nuevas sobre los ruedos. Sí. ¿Cómo qué, por ejemplo? Secreto, vaya. Ah, no se puede decir. Hay que verlo. Habrá que verlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues gracias, Juanjo, te deseamos lo mejor y Muchas gracias. nada, y que sigáis trabajando en esta escuela. Seguiremos trabajando porque Y haciendo cantera, ¿no? es nuestra vida, es nuestra ilusión. Y yo mientras que un chico me pida que le ayude, voy a estar ayudando. Muy bien, pues gracias. Gracias y a a seguir vosotros. entrenando. Adiós. Adiós. Soy José María Jordán y llevo trabajando en un Belén desde el mes de marzo, que tiene unos 44 metros cuadrados. Me baso siempre en la historia de lo que pasó, o por lo menos lo que nos cuenta la Biblia, de lo que pasó hace 2000 años cuando el nacimiento del Señor. Esta afición me viene de mi padre y después he ido perfeccionando las técnicas, sobre todo de hacer la piedra, las maquetas y eso. He ido cogiendo ideas de muchos sitios y de lo que tenía de antes también, de los belenes que había montado antes. Lo que pasa es que ahora este es mucho más grande que los que había montado anteriormente. En total tendrá unas 400 figuras o así, entre animales y estatuillas. Los 8 misterios son los que están expuestos en este Belén, conforme de alguna manera lo que pasó allí, porque yo he estado en la Tierra Santa y más o menos sé cómo va un poco el desarrollo del norte, que es la Galilea, al sur, que es Judea. Hola, José María. Hola, ¿Qué tal? María, Encantada. igualmente, hombre. Bueno, estoy lo primero impactada, porque creo que tú este año sí que has montado el Belén. Exactamente, y grande además, cosas de las que no sé si lo montaré más porque cuesta mucho trabajo. ¿Cuánto mucho tiempo trabajo. llevas trabajando en esto? Pues desde últimos de marzo, sobre el 25 de marzo empecé, sí, por ahí, más o menos. ¿Y con la idea, cuánto tiempo llevas? Pues con la idea ya llevo 3 o 4 años para montarlo aquí, lo que pasa que me hacían falta más cosas y he ido añadiendo más cosas para poder completarlo entero. ¿Cuántos metros tiene este Belén? Pues tendrá unos 44 cuadrados, por ahí. 44 sí. metros Sí. cuadrados con muchísimas cosas. Con muchísimas, sobre todo mucho detalle y sobre todo siempre narrando lo que pasó en aquellos años en la Tierra Santa. Además, has querido contar la historia de una manera fidedigna, tal cual pasó. Exactamente, eso es. Sobre todo me he basado, aunque tiene muchos detalles de campos de trigo, de ese tipo de cosas, de entonces el entorno rural que había,
pero me he basado me he basado con más empeño sobre todo en los misterios en los 7 u 8 que me parece a mí que son los más principales de los que pasaron en el nacimiento de Jesucristo. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos? Pues aquí tendríamos, esto sería el pueblo de Nazaret, he recreado las casas colgadas de Cuenca y ahí tenemos anunciándole el ángel a la Virgen que se va a quedar embarazada en Nazaret, que es la Galilea, ¿vale? Y aquí tenemos el trillo, bueno, estos son cuadros de la época de lo que se hacía pues antiguamente, que hasta hace 40 o 50 años no se ha revolucionado el mundo, esto se hacía hasta hace 40 o 50 años, todo esto, los molinos para moler el trigo y hacer harina, ahí vemos unos hombres y ahí arrancando patatas, esto es el trigo, incluso con las amapolas que salen al trigo y tal, y esto es un corral de pues la vaquería, porque he querido recrear pues las ¿ves? Y aquí tenemos las ovejas incluso con el camino cuando van dejando el rastro ese de... Se trabajaba mucho en la ganadería, la agricultura... Se trabajaba mucho, sobre todo Nazaret era más agricultura, Judea era más ganadería, evidentemente. Vamos avanzando de Galilea hacia Judea. Exactamente. Porque, ¿qué distancia tienen? Sí, tendrá unos 170 o 180 kilómetros. Está por mediación el desierto de Judea, que le he recreado ahí, con un oasis, las palmeras, para partir más o menos la distancia que había entre Nazaret y Jerusalén. Hablas con conciencia de estos sitios porque has estado allí. Efectivamente, hace unos 9 años o 10 estuvimos con mi padre allá y copié varias cosas, sobre todo del entorno que había allí y de cómo estaba para un día si montaba el Belén, para hacerlo más o menos lo más perfecto posible de cómo está allí es como si fuera Navarra el norte y el sur, de cómo está, pues la Galilea es el norte y Judea es el sur. Llama la atención las figuras, son figuras muy exclusivas. Exactamente, hay muchas exclusivas hechas por un artesano de Murcia que me las hace. Evidentemente hay que saber decirle cómo las haga y después el valor económico que tienen, porque claro, son figuras exclusivas. Pero yo le iba diciendo más o menos estos años cómo tenía que hacerlas y más o menos pues me las he hecho tal como atando el saco de patatas, esos cogiendo, en el hombro, aquel sacando el saco del molino. Bueno, pues aquí nos encontramos Belén. Con el posadero diciéndole a San José que no tenía posada, que estamos con la Virgen, veis que está embarazada, se pone la mano en la tripa, y ahí vemos San José carpintero, que es cuando estuvieron en Belén, trasladó su carpintería de Nazaret a Belén, ¿vale? Y entonces después, siguiendo por aquí, tenemos la anunciación a los pastores, que este es el segundo de los misterios importantes que hay, evidentemente primero es el nacimiento, ¿vale? Y ahí a lo lejos vemos la huida de Egipto, la huida de Egipto con las pirámides al fondo, si os dais cuenta, con la olla hirviendo y ahí el fuego, pues que han parado a hacer noche aquí como se paraba antes a la orilla del río, y ahí tenemos la vaca y con la ovejica, y ahí tenemos el río, y ahí tenemos un rebaño de cabras que baja aquí al corral, y después ahí tenemos Jerusalén, que es la ciudad donde incluso estaba el templo, y ahí, si os dais cuenta, ahí adentro tenemos un soldado con la sacrificación de los chavales, de los santos inocentes, y esa mujer se está escapando con otro niño en brazos, si os dais cuenta. Aquí son los Reyes Magos, que es cuando bajan ya de hablar con el rey Herodes y van a adorar al niño Jesús. José María, ¿de dónde te viene esta afición por los belenes? Pues esta afición me viene sobre todo de lo que le pillaba a mi padre estos años atrás, y he ido yo cogiendo cosas de un sitio y de otras cosas que se me ha venido a mí a la cabeza, sobre todo por tener bastante ilusión, porque esto, si no tienes ilusión no lo puedes montar, porque cuesta un trabajo enorme. Luego quitar todo te dará pena. Joder, mucha pena y mucho trabajo, sobre todo ya la pena del trabajo de que la ilusión se ha ido ya de la Navidad. Bueno, pues gracias por habernos enseñado este magnífico Belén. Recordemos, de 44 metros cuadrados. Eso mismo. Y que las puertas están abiertas para todo el que quiera. Para todo el que quiera venir, así es la cosa. Aquí se les recibirá con mucho cariño. Bueno, pues a disfrutar de las Navidades. Vale, pues muchas gracias. Gracias. A vosotros también.